Yo creo que si esperamos unos 5 minutos y podemos empezar la conversa, en aras también pues de garantizarle y respetarle el tiempo a los compañeros que se han incorporado. A los compañeros los invito a que se presenten, a que saluden, así nos conocemos. Y bienvenidos y bienvenidas todas. Bueno, creo que ya nos conocemos por ahí. Un saludo a todos y a todas. Soy Juan Carlos Monsalve, estoy en el programa de formación avanzada, especialización en educación universitaria y actualmente estoy atendiendo la unidad curricular de actualización de medios tecnológicos. Bueno, ahí estoy trabajando también con la unidad curricular eh, directiva de tecnología de información y la comunicación, y entonces estoy usando el mismo contenido para las dos unidades curriculares porque son muy vinculados y muy afines. Esto ha ayudado a que, bueno, la experiencia ha sido enriquecedora porque, bueno, tengo una cantidad de abogados participando en el grupo y esto le da otra mirada a la unidad curricular. Bueno, hasta ahí mi presentación. Hola, buen día. Saludos Juan Carlos, saludos profesora María Figueredo y a los que están presentes en esta aula virtual. Mi nombre es Ninoca Mendoza, soy docente del PFG de Gestión Social del Desarrollo Local. Estoy asignada en dos unidades curriculares, ambas son unidades teóricas y ambas son teóricas y una es más práctica, que es Sistema de Medición y Gestión de Políticas Públicas. Allí voy a introducir no solo contenidos teóricos, sino que su práctica es diseñar instrumentos que aplicando formularios para desarrollar sus instrumentos de medición y gestión de políticas públicas. Y bueno, favorablemente son pocas las estudiantes, pero entre esas tres estudiantes, solo una tiene mayor dominio de las herramientas tecnológicas o el uso de los medios, por ejemplo, en este caso de tener computador. Entonces, bueno, allí vamos a ver cómo adaptamos los medios junto con las técnicas o la didáctica tecnológica para poder dar cuenta de los contenidos y solo basarme en lo teórico, pues. Tenemos previsto una semipresencial, actividades semipresenciales, si no nos permiten las herramientas o los medios tecnológicos para la práctica. ¿Qué más? Leí el documento orientador, como tal su nombre, bien, es orientador y te da todo un conjunto de posibilidades para el desarrollo de la formación, de la labor académica formativa. Sin embargo, estas deben ser siempre adaptadas en una didáctica que se fundamente en una atención individualizada, pues, por los estudiantes. No, bueno, nada, aquí aguardando los demás compañeros y compañeras y con la expectativa puesta en poder sacar adelante este semestre, pues, por esta vía, digamos, este nuevo modo de contacto con los estudiantes. Y por supuesto, aguardar lineamientos, pues, ¿no? Aunque, por supuesto, de repente arriesgarme a adelantar en el juicio, no me atrevo ahorita por respeto a los demás compañeros. Mi intervención, bueno, espero presentarla luego, luego. Sin embargo, bueno, estamos aquí dispuestos, pues, a seguir adelante mientras se pueda. Muchas gracias a todos, saludos a todas y a todos. El profe José Miguel nos escribe por el chat que tiene problemas con el micrófono, pero lo que quiera decir, profe, también lo puede escribir por el chat, que nosotros vamos leyendo y podemos servir de vocera a lo que usted a lo que usted está planteando. La compañera Gloris Mercedes
Lori, si tienes problemas también con el micrófono, puedes, al igual que el profe José Miguel, hacer tus aportes a través del chat y nosotros podemos leer lo que estás escribiendo. Buenos días, profesora Berkis, si no me equivoco, sí, Berkis García, bienvenida. Estamos en una ronda de presentación, así que tienes el derecho de palabra. ¿Aló? Ahora hola. Sí, ahora sí. Hola. Bueno. Buenos días. Bueno, voy a apagar la cámara porque para que me oigan tengo que poner el teléfono de una manera. Buenos días, mi nombre es Belkis. Me agrada mucho estar en esta actividad con todos ustedes, compartiendo las experiencias sobre los núcleos de investigación. Estoy en Monagas, bueno, a la orden. Saludos, María. Saludos, Betty, bienvenida. Bueno, yo creo que respetando los tiempos de los que, las dificultades nos han permitido conectarnos, debemos dar inicio a la actividad y bueno, que se vayan sumando de manera progresiva los compañeros que logran conectarse. Hay algunos que están escribiendo que tienen dificultades para la conexión, pero siguen intentándolo. La intencionalidad de este espacio del día de hoy es producto de unas convocatorias que también nos hacen desde el rectorado, de abrir espacio desde los centros de estudio para la revisión, nutrir, hacer aportes de cómo vemos nosotras, como colectivo pedagógico, las orientaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la educación universitaria. Como vemos, era un documento que empezó a circular en la semana, se habían enviado por diferentes medios con la intencionalidad de que cada profesor tuviera la oportunidad de hacer la revisión, hacer sus aportes, sus observaciones. Y el espacio de hoy, más que escucharme a mí como directora del centro, es realmente que podamos escuchar las experiencias, qué aporte podemos hacerle al documento, qué le incorporaríamos desde esa experiencia que vivimos en el semestre 21, donde la pandemia nos obligó a buscar medios alternativos. Y uno de los medios alternativos fue el movernos hacia una educación mediada a la distancia, haciendo uso de algunas herramientas, porque no fue que usamos todas, haciendo uso de algunas herramientas, ya sea con la creación de grupos de WhatsApp, Telegram, uso del correo, mensajes de texto, pero dada la circunstancia que estamos en un segundo momento de gestión del Plan Universidad en Casa, el Ministerio, a partir de las experiencias, sistematiza un documento orientador. No es una camisa de fuerza, sino nos da algunas pistas, algunas luces de cómo debemos nosotros en este segundo momento quizás superar algunas de las dificultades que se nos presentó anteriormente, ¿no? Y una de las herramientas que no podemos obviar tiene que ver con ese diseño de guías didácticas que de repente nos permite acompañar a aquellos estudiantes que no tienen la disponibilidad del recurso tecnológico, al igual que muchos de los docentes, pues muchos no cuentan con los medios e incluso con la inestabilidad que tenemos en estos momentos con el internet, de repente estamos conectados y al rato, por más esfuerzo que hagamos, estamos desconectados, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta todos estos problemas, el espacio es escucharlo, el espacio es poder sistematizar desde esta experiencia colectiva, porque en cada uno de los estados las experiencias han sido distintas.
hemos pasado por diferentes momentos y entonces la intencionalidad de abrir el espacio es podernos escuchar y en el marco de esa escucha activa, de escucharnos unos a otros, de entreleernos desde esas experiencias, generar alguna propuesta que cada uno desde su experiencia puede decir cómo hacer más viable estas orientaciones. Son todo oídos, necesitamos para ver si Ninoska se me fue, alguien que nos apoye con la sistematización de las intervenciones de cada uno y como sé que Ninoska tiene bastante experiencia en eso, le pido a la profe Ninoska, si está de acuerdo, que nos apoye un poco en ese tomar nota para luego hacer un documento que antes de enviarlo al rectorado será validado con cada uno de ustedes. Entonces, bienvenido en la medida que ustedes quieran, los que tienen dificultad, porque el micrófono le dificulta realmente intervenir de manera oral, lo pueden hacer a través del chat y en el chat nosotros vamos leyendo pues los aportes que a bien tengan hacerle al documento. Recuerden que mientras no hablamos, es preferible mantener tanto la cámara como el micrófono apagado porque eso nos ayuda bastante. Eso es algo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, la profe Ninoska, no la veo por dónde está. Ninoska, necesito que nos apoye en lo que sería la relatoría del encuentro. De manera, yo voy a tomar nota también. Profe, ahí le hago una precisión metodológica a su propuesta. Creo que en su correo nos hizo la convocatoria de que trajéramos los escritos, ya que el documento previo fue leído por cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos unas anotaciones. Invito que en el chat hagan alusión de sus comentarios. 1, 2, lo envíen vía correo, así sea una esquelita, pocas precisiones, y puedo apoyar, pero solo de compilación, profe, porque estoy muy complicada en estos días, ahora con la mesa de la Claxo, que tenemos que entregar un video el martes, estamos en el cierre de los artículos del plan de formación del CESI, ando en esas complicaciones para cumplir, y no quisiera asumir una sistematización o relatoría metodológica del evento de hoy. No, Ninoska, el apoyo es para tomar las notas adicionales que van surgiendo hoy, nada más, porque yo me encargaría de hacer el resto del documento. Era por si, claro, en el correo se le solicita que cada quien enviara su propuesta de manera escrita, pero siempre en la conversa van surgiendo elementos que son nuevos. Bueno, el profe Juan Carlos, vamos a comenzar con el derecho de palabra. Tiene la palabra el profesor Juan Carlos Monsalve. Cierro mi micrófono. Profe, no, un comentario, todavía no mi participación. Si quiere, la sesión se está grabando, entonces posteriormente se puede escuchar con calma la participación de cada uno de nosotros y queda sistematizada para después decidir si se publica en nuestro canal de video. Ah, perfecto, profe Juan Carlos. Perfecto. Excelente, ciertamente. Yo estoy viendo que está grabado. Yupi. Ok, comenzamos inicio. Quien quiera tomar el derecho de palabra, puede tomar el derecho de palabra. Cierro el micrófono. Para saber, por favor, se identifica, dice su nombre, de qué eje es y de qué núcleo, de manera de que eso nos quede registrado y podamos hacer la sistematización. Bueno, está abierto el derecho de palabra. Bienvenidas, profe Maribel y profe María Portillo. Te escuchamos, Ninoska. Ah, ok. Ahora sí. Bueno, como ya dije, hice lectura rápida del documento orientador, de lo cual considero que es una sistematización
bien interesante que hacen sobre el deber ser de lo que debe ser, lo que debe hacerse en educación a distancia, ¿no? En términos de ampliarnos sobre los diversos medios y herramientas tecnológicas para sustentar la labor académica formativa. Las dimensiones, ellos trabajaron con 5 dimensiones. Yo voy sobre las estrategias académicas, el desarrollo humano, la pedagógica didáctica y el trabajo colectivo. Voy a referirme en las 2 últimas que tienen que ver con la pedagógica didáctica y con el trabajo colectivo. En virtud de considerarlo como una innovación o como algo nuevo a lo que en el plan Universidad en Casa de la estrategia modal que se hizo en el periodo pasado y que no se estimó. En este trabajo colectivo nos planteamos unificarnos las guías didácticas o las unidades curriculares en algunos contenidos y allí la experiencia en términos de las unidades curriculares que están en el eje del componente metodológico, epistemológico o los que están en el eje del componente técnico-científico, allí es importante tener una didáctica tecnológica favorable para el proceso formativo. ¿Por qué? Porque tienen elementos o muy teóricos, de las cuales solo el teléfono o audios no se pueden soportar en términos de que debe ser un proceso reflexivo, trabajos, etcétera. Y la otra tiene que ver con la práctica, es decir, en la técnico formativa hay que enseñar, hay que educar, hay que formar en una habilidad y se requiere de ciertas prácticas que los medios o las herramientas virtuales solo lo que te muestran es hacer presentación de lo aprendido o demostración, más sin embargo es difícil ver la práctica o el desarrollo de alguna competencia o habilidad en ese desarrollo. Me voy a explicar con la unidad curricular Sistema de Medición en Gestión de Políticas Públicas. En el trabajo colectivo, las unidades curriculares que debemos tributar allí es desarrollo endógeno, economía social y desarrollo local, psicología social y son las unidades curriculares de las cuales yo debo hacer trabajo colectivo. En esa solo convenimos por contenido en solo 2 unidades, que es psicología social. Voy a proponerme con unos instrumentos de valoración, de intereses, para que lo apliquen y diseñen los estudiantes en términos de alguna política pública. Por ejemplo, en psicología social es importante cómo las comunidades han soportado la organización comunal para atender la distribución del alimento. Entonces, evaluamos la política pública, pero también evaluamos acerca de las impresiones de las comunidades o de los habitantes para ser atendidos en una regularidad, en sus necesidades, en sus expectativas, etc. En relación a la economía social y desarrollo local, quedamos en hacer algún instrumento que evalúe sobre las unidades socioproductivas que en el sector existen y evaluar sobre sus influencias en el territorio, a través, por supuesto, creando unas variables, unos instrumentos a través de formularios. Como ya me les había adelantado, las herramientas que voy a emplear fundamentalmente allí es la que fue más común, es el correo electrónico y el Telegram y el WhatsApp. El WhatsApp por audios, Telegram igual, pero para el diseño de los instrumentos quedamos en compartirlo en las preguntas por WhatsApp y una vez aprobadas, montar el formulario haciendo uso, bueno, de un trabajo en equipo, de buscar una computadora, porque solo una de ellas tiene computadora para poder desarrollar un Google formulario o aplicar un instrumento de manera virtual. Estamos usando el Telegram, pero también tienen limitaciones de uso del Telegram por el teléfono con ciertas obsolescencias. Entonces el Telegram nos permitía hacer una encuesta a las personas, a los voluntarios de comunidades,
Sin embargo, esta estrategia varía en función de que logremos que ninguna tiene para poder aplicar este instrumento. Entonces, bueno, vamos a idearnos cómo lo haríamos por WhatsApp para hacer una recolecta de información, tipo encuesta por este tipo de medios. Eso fue lo que significó el trabajo colectivo, ¿no? En las orientaciones que nos dieron, planteándonos contenidos transversales para el eje de técnico-científico o para el eje epistemológico-metodológico. En cuanto a toda la variedad de aplicaciones para crear presentaciones, bueno, solo acordamos una de ellas, y es el PowerPoint, haciendo las diapositivas y adjuntándolas al WhatsApp, por razones ya explicadas. Es la didáctica tecnológica que se decidió entre estudiantes y docentes, por lo menos en este grupo. En la estrategia pedagógica que me referí, pues la dimensión pedagógica didáctica. Hacemos un solo uso del medio, teléfono, y la didáctica en este caso vamos a adaptarla fundamentalmente a través de audios y presentaciones con PowerPoint. Por todo lo demás, el documento bien interesante, con mucha variedad, con muchos conocimientos en aplicaciones, pero obviamente todo esto varía en funciones de, como dije, de los medios que dispongan estudiantes y docentes para ser habilidosos en la formación de los contenidos que estamos responsables de administrar. Creo que hasta aquí dejo mi intervención. Perfecto, profe. Profe Juan Carlos Monsalve, tiene el derecho de palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas nuevamente. Bueno, la primera reflexión que llevamos respecto al documento es que, bueno, cuando nosotros iniciamos esta ruta con el comandante Chávez en lo que fue la refundación de la patria, lo que fue los objetivos históricos, y el primero, que es el de conservar el bien más preciado, que es la independencia nacional, pues en ese momento histórico que Chávez irrumpe en la historia, esos eran temas que cualquiera podría decir que estaban proscritos, que no eran viables, que eran un sinsentido. Sin embargo, el pueblo sabio y paciente, como siempre, tomó y más bien se vio reflejado, se vio reflejado en esa voz de Chávez, y asumimos las banderas libertarias desde ese mismo momento. Entonces, más allá de eso es el tema de la transformación. Cómo nosotros desde la UEB incidimos en la formación, cómo cambiamos. Decía Fidel que la revolución es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, ¿verdad? Y también se habla de que en estos momentos hay un modelo que se niega a morir, un modelo que no termina de nacer. Nosotros debemos influenciar e incidir en cambiar la realidad de nuestros estudiantes, pero para eso tenemos que cambiar nosotros mismos. Y bueno, validar, creo yo, como grupo de investigadores, de docentes, como colectivo que hace vida dentro de la universidad, si el tema de la soberanía tecnológica es algo que requiera darle la importancia y ocupar el lugar que ocupa dentro del que le da el plan de la patria en su primer objetivo histórico, es mantener la independencia. Entonces, ya por allí empiezo con las anotaciones que hice del documento. Me pareció muy interesante, muy bien construido, muy bien diagramado, es un buen arranque, me pareció muy positivo. En lo que es de forma, por ahí se escapó no sé si eso lo haremos, profe María, si ese es el interés, pero por ahí en los primeros párrafos de la presentación hay un corchete que se coló, que hay que buscar la manera que lo corrijan en el último párrafo. Hay que quitar ese corchete porque está mal escrito. Lo otro es que arranca el documento hablando de la educación multimodal, pero no la define antes de hablar de la educación multimodal. Si continuamos leyendo el documento, más abajo dedica un capítulo completo
a lo que es la educación multimodal, pero creo yo que en esta presentación lo primero que debería poner, las primeras ideas que se deberían tomar o fijar es qué es la educación multimodal, porque en ella es que estamos montado el resto del documento. Y obviamente referenciar de dónde proviene ese concepto de educación multimodal, y para darle la rigurosidad, pues, de dónde proviene, de dónde se tomó. O si es una creación del equipo del ministerio, bueno, chévere, entonces es una definición del ministerio. Pero creo yo que eso es importante definirlo de la entrada. En las dimensiones estratégicas académicas, yo creo que en la UBB se requiere continuar promoviendo los espacios de comunicación entre los profesores, tanto del programa de formación de grado como los programas de formación avanzada. Y que esa discusión, esa conversación sea por áreas temáticas. Por ejemplo, yo que estoy ahorita trabajando en la unidad curricular de renovación didáctica, oye, qué chévere sería que yo tomara los datos que genera la profesora Ninoska y que los ejercicios de mis estudiantes, que lo hacemos por supuesto en LibreOffice Calc, no lo hacemos con Excel en este caso, más bien enseño a utilizar el LibreOffice Calc, que ellos aprendan a usar descubran el Office Calc y vean que pueden hacer exactamente lo mismo. Tomar esos datos. Yo estoy tomando ahorita datos de la OMS sobre el COVID. Entonces, a nivel de ejercicio, trabajo indicadores a partir de esos datos. Otro tema, por allí también de forma, hay un fragmento donde entrecomillan un texto, una definición, pero no indican de quién es la fuente. Creo que más bien se saltó ahí el numerito de la cita. Entonces, bueno, hay que corregir esos detalles que creo que son de forma en cuanto a la imprenta. Por ahí hay una imprecisión también que hablan de que el chat es una comunicación sincrónica. No necesariamente. En el chat, ahorita la profe María nos está mandando algunos mensajes y quien no tenga conexión ahorita no va a ver el mensaje de la profe. Sin embargo, posteriormente podrá interactuar cuando tenga conectividad. Entonces, por lo cual el chat es mixto, se puede decir. Puede ser sincrónico y asincrónico dependiendo si tiene o no conectividad a internet. Y las listas de herramientas de comunicación que requieren conectividad, pues creo yo, tanto en las herramientas que requieren conectividad como las que no requieren conectividad, hay que colocarle el cofijo. Hay que completar la idea. Es conectividad a internet. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una llamada telefónica, también tengo conectividad. Si yo quiero mandar un mensaje de SMS, también tengo conectividad. No es conectividad a internet, cierto, pero tengo conectividad a la red de telefonía fija, tengo conectividad a la red de telefonía celular, e incluso en el caso de que hablan del envío de las tareas vía postal, correo postal, a través, me imagino, de iPostel, también tengo que tener conectividad o acceso a la red postal. Entonces, son diferentes maneras de conexión a distintas redes. Creo que hay algo en el documento que dialoga un poco con lo que estoy planteando como idea inicial, que es que, oye, planteamos ahí una cantidad de herramientas, pero no priorizamos las tecnologías de información libre, sino por contrario estamos colocando arriba tecnologías de información de las más privativas. Cuando ponen un Skype como herramienta de videoconferencia, pues Skype y el dueño es Microsoft. Entonces le promovemos el uso de tecnología que, si bien resuelve el problema, tienen por objetivo continuar la colonización tecnológica. Eso yo no soy de estos cascapullas que, oye, que no vamos a usar nada de tecnología de información privativa, ¿no? Porque al final, si revisamos nuestros correos electrónicos, la gran mayoría tiene Gmail. Y ustedes no me van a creer, esta oficina es totalmente silenciosa, pero ahorita como que no sé, se alborotaron. Yo no sé si se mete el ruido de fondo, espero que no. Entonces todos tenemos, la gran mayoría tenemos un correo de Gmail. Yo, por ejemplo, tengo mi correo de Gmail y también tengo un correo de Yandex. Y evito en lo posible usar Gmail en el día a día. Pero bueno, son procesos que se van dando.
Entonces eso por ahí con el tema de del uso, de darle prioridad en las listas, en el documento, al uso de tecnología de información libre. Yo antes de colocar Skype colocaría Jitsi. Jitsi es una herramienta de software libre que nos permite incluso a nosotros como universidad generar un servidor de videoconferencias propio, con nuestras capacidades, solo para nosotros, y no usar el que tienen público, ¿no? Eso por comentar algo. Me parece excelente la idea que aporta el documento en cuanto a que las participaciones de los estudiantes sean a través de audiomensajes o videomensajes previos a las sesiones de clase o sesiones de trabajo. ¿Por qué? Porque, oye, nos permite documentar la participación del estudiante, lo permite también al estudiante prepararse para esa participación, y creo que es muy positiva. De hecho, la incorporé ya a mis clases. Creo que es uno de los grandes aprendizajes que tuve del documento. El otro reto es promover los espacios de reflexión entre docentes. Como ya dije anteriormente, yo en lo personal pues tengo apenas 2 años dando clases en UBB, aunque estoy involucrado con UBB desde su nacimiento, en experiencias de diferentes tipos. Bueno, la profesora Maribel Prieto le tengo gran cariño y aprecio cuando compartimos la génesis de la cátedra Bolívar Martí, momentos muy emotivos, muy agradables, que siempre estarán junto a nosotros. Nosotros viajamos a Cuba con la cátedra Bolívar Martí y estuvimos allá tocando en las conferencias de Universidad 2008 con el equipo de cultura de la UEB. Pero a pesar que estoy involucrado con la universidad desde su nacimiento, pues apenas 2 años empecé a como profesor a dar clases, y lo que me ha llamado la atención tanto en la experiencia de los programas de formación avanzada como en los programas de formación de grado es que la comunicación entre los docentes es puntual, es 1 a 1, pero pienso que tenemos que trabajar más desde la universidad en el tema de compartir experiencias, de cómo nosotros nos involucramos como docentes para intercambiar nuestro quehacer dentro del proceso formativo de una manera entusiasta, voluntaria y motivadora. Por eso yo me consulto y me pregunto, tenemos en la UBB, como plantea el documento orientador, una comunidad docente en línea. Pues yo creo que esta es una excelente oportunidad de trabajo colectivo que podemos evaluar desde el CSIC y hacer una propuesta, hacer grupos de trabajo de 4 profesores que podamos proponer cómo promover el uso, la implementación, el desarrollo de estas comunidades docentes en línea. En el CSIC, bueno, a través del formulario de formación docente disponible, recogimos los aportes relacionados con la experiencia formativa implementada durante el semestre que terminó el semestre pasado, como el que estamos actualmente. Esto nos permite, obviamente, el semestre pasado, con gran reto, nos agarró a todos un poco movidos, pues descubrimos, como dijo la profesora María, cómo hacer las cosas, fue más de exploración, de adecuarnos, de inventar, de rato. Ya este semestre creo que estamos un poco más duchos en este proceso, y como dijo la profe Ninosca, ya uno tiene un abanico de herramientas para trabajar, cosa que el documento orientador nos recomienda: decidir los canales de comunicación claramente, definir cuándo van a hacer las sesiones, definir la manera como se va a trabajar con los estudiantes. En mi experiencia trabajo con varios canales de comunicación. Para la comunicación a través de mensajería instantánea trabajo Telegram. Trabajo Telegram porque me da muchas funcionalidades. Por ejemplo, quiero hacer una encuesta. Esta mañana le hice una encuesta a mis estudiantes del acceso a internet, y ya me respondieron, y los resultados me satisfacen, porque es un poco lo que hablé con la profesora María el semestre pasado, de que los que participaran en esta unidad curricular pues tuvieran acceso a la tecnología de información, y no solo eso, sino que pudieran instalar software, porque muchas veces la profe habla de analfabetismo tecnológico. Es cierto, eso puede estar pasando, pero si hay analfabetismo, también nuestro trabajo es superar y alfabetizar tecnológicamente a todos los que podamos en la brevedad. Yo difiero un poco de que ella sea analfabeta tecnológica. Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje,
y es un proceso que no termina. Entonces, como idea, nuevamente resaltar darle prioridad al uso de tecnología libre. No es cierto, como dice el documento, que Jitsi, que la herramienta Skype no requiere registro, sí requiere un registro. Yo tengo que tener un registro en Microsoft para poder acceder, y adicionalmente, en el caso de, tienes que instalar la herramienta para que eso funcione. En el caso de Jitsi, no requieres hacer ningún tipo de instalación, como ustedes lo vieron. En el celular sí, porque bueno, tiene que manejar los recursos tecnológicos del equipo celular, pero en una computadora no. Yo, como autocrítica y reflexión en la unidad curricular que actualmente estoy impartiendo, me estoy enfocando en tecnología de información libre. Esas herramientas de información libre, oye, curiosamente no aparecen en el documento, ni una de ellas, solo Jitsi. Pero ahí no se habla de LibreOffice, no se habla de CAD, no se habla de Writer, no se habla de edición de video con herramientas de software libre tan variadas que hay. Y eso es algo que nosotros debemos revisar desde la orientación del órgano rector. ¿Por qué? Porque el órgano rector debe orientar hacia el uso de tecnologías libres sin dejar de reconocer que existen tecnologías privativas. Está bien, usas tecnologías privativas, las colocas en tu documento, pero dale prioridad a la tecnología de información libre. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos que yo resaltaría como aporte. Orienta mucho las recomendaciones de las herramientas a tecnologías que están en la nube. Esto quiere decir que están en Internet, que no requieren ser instaladas en tu computadora. Esa modalidad en la nube, para quienes accedimos al taller que nos dieron ayer en UVB, muy bueno, desde el PPG de informática que organizó la profesora Jennifer el semestre pasado, vinieron y nos explicaron qué eran las herramientas de la nube, y una de las herramientas de la nube son las que llaman software como servicio. ¿Qué quiere decir software como servicio? Lo que poco comentaba la profesora María al principio de la charla. Te ofrecen herramientas gratuitas, de no pago, pero obviamente tienen sus limitaciones. Y muchas veces, después que culminas un trabajo y una creación, esa empresa que tiene el software se queda con tu producción intelectual y no te permite descargarla ni utilizarla. Entonces hay que tener cuidado y evaluar. Obviamente es un proceso de descubrimiento. Evaluaste la herramienta, la profe María evaluó la herramienta, se dio cuenta que esa herramienta no le permite grabar su creación intelectual, pues esas son herramientas que no volvemos a usar y las desechamos. Tenemos entonces que tener el espacio donde compartir esta experiencia para, bien sea compartir o socializar esa experiencia, alertar, orientar en lo que está sucediendo con herramientas como el software como servicio. Nosotros como en el documento, creo que como CECIC podemos hacer un gran aporte que no está reflejado en el documento orientador. ¿Qué pasa con los investigadores? ¿Qué pasa con el proceso de creación de ciencia que hacemos en la universidad, de este centro de estudio? Pues este centro de estudio, CECIC, fue el primer centro de estudio que dio el paso a las conferencias en línea del semestre pasado, si recuerdan. Si ustedes revisan, no sé si se dieron cuenta, el año pasado, el primer centro de estudio que se atrevió a hacer las conferencias en línea fue el CECIC. Posteriormente, gracias a esa experiencia, obviamente los demás conferencias que se dieron asumieron su puesta en línea y bueno, con sus particularidades. Entonces uno podría decir o pensar que fue porque coincidió el momento histórico. No, hubo ya, antes de esa conferencia del CECIC, había ya pasado una conferencia que no se dio por el tema de la pandemia. Nosotros nos atrevimos a hacerlo en línea y con mucha humildad, pero con mucho orgullo, podemos decir que fue todo un éxito. Tal cual como pasó con la profe Minosca, como pasó con esta intervención que estoy haciendo, en la que seguramente eran los compañeros, son muchas las experiencias que podemos compartir y debemos buscar la manera de sistematizarlas, socializarlas y avanzar.
así mi participación. Me disculpo si me extendí más de la cuenta. Ahora que ya terminé, podríamos decir que es necesario moderar el tiempo de la participación. Gracias, profe. Bienvenidos a todos los que se han estado incorporando en el medio de la actividad. Los pongo un poco en contexto. Estamos haciendo la revisión del documento orientador. Justamente el espacio es para que cada uno pueda hacer la valoración sobre el documento y desde el centro de estudio nos corresponde sistematizar los aportes que podamos hacer desde esta revisión que hemos estado haciendo. Inicialmente comenzamos sobre las experiencias que tuvimos durante el semestre pasado y cómo fue y cómo nos fuimos aproximando a las diferentes herramientas tecnológicas para atender a nuestros estudiantes. Y en este instante estamos haciendo pues esa valoración del documento y viendo cómo es que podemos hacer aportes significativos en el marco de esta conversa. El que quiera tomar el derecho de palabra para la valoración del documento, para nutrirlo, para hacer aportes, porque en el marco de lo que hemos venido discutiendo han emergido algunos aportes que son de interés y de valía para el enriquecer el documento orientador, que es la línea que nos da desde el Ministerio de Educación Universitaria, desde esa experiencia vivida y sentida durante el semestre 21. El que quiera tomar el derecho de palabra, estamos grabando, puede prender su cámara para que salga en nuestro video que posteriormente vamos a publicar en nuestro portal. Que quiera tomar el derecho de palabra, cierro mi micrófono. Antes voy a dar lectura a lo que coloca en el chat el profe José Miguel Aular, que es del estado Cojedes, del eje José Félix Rivas. Él nos coloca aquí que en la lectura del documento le llamó poderosamente la atención el hecho de dejar de ser divulgadores de contenido para transformarnos en promotores de experiencias de aprendizaje vinculadas al contenido propio del estudiante. Buenos días, profesora María. Buenos días, profe Katia. Bueno, el CSIC siempre está activo. Me alegra mucho haberme enterado de esta reunión para un poco conversar sobre el documento propuesto por el Ministerio de Educación, donde nos dan algunas orientaciones para nuestros docentes en el marco del plan de formación, del plan Universidad en Casa. Es importante destacar que, bueno, desde el marzo del 2020 hemos venido garantizando la educación de nuestros estudiantes y hemos tenido que asumir por la vía de los hechos la modalidad a distancia, la modalidad virtual, modalidades para las cuales muchos de nosotros no estábamos preparados. Y asumiendo el compromiso ético, amoroso, pedagógico que tenemos con la patria desde Bolívar, nuestros docentes alzaron bandera y dieron un paso al frente, pues, como hemos venido haciendo siempre desde la creación de la universidad. Este es un documento sencillo, un poco que recoge, sintetiza algunas herramientas que nos pueden facilitar el proceso de educación virtual, que además, como sabemos, va a continuar quizás por un tiempo. Es importante que tomemos esos lineamientos, que profundicemos, que avancemos para ir mejorando cada vez la calidad de la educación que estamos proporcionando a nuestros estudiantes. En ese sentido, bueno, agradezco mucho al Centro de Estudios Sociales y Culturales por propiciar el espacio de reflexión colectiva. Ese es uno de los objetivos del grupo de estudios. Y los invito, bueno, a continuar en el debate, a continuar en el aporte, a continuar en la construcción desde cada una de nuestras trincheras para fortalecer, consolidar a esta universidad que es la casa de todos. Un abrazo, feliz mañana.
Gracias, profe Katia, por su aporte y por su intervención. Realmente, bueno, estamos haciendo este espacio de diálogo, de compartir las experiencias que hemos vivido y sentido durante el semestre 21 y cómo hemos abordado el semestre 22, producto justamente de esta experiencia que ya, como les decía, son experiencias vividas y sentidas. Y como destacamos, el documento, como su nombre lo dice, es un documento orientador que nos da pistas, nos da herramientas para nosotros seguir brindando una educación de calidad. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de pertinencia social. Por eso comparto lo que destaca el profe José Miguel cuando nos dice que se vincula al contexto propio del estudiante. Y justamente este espacio nos debe permitir realmente valorar cuáles son esas herramientas que tenemos disponibles para continuar en este proceso educativo, de continuar brindando educación como derecho humano, como lo garantiza el Estado. Entonces ha sido un espacio, en verdad, de escuchar diferentes experiencias, de dialogar, de hacer algunas propuestas valiosas, que bueno, al final haré mi intervención no como la directora del centro de estudios, sino como profesora que me ha tocado acompañar diferentes grupos de estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, y ha sido una experiencia bastante productiva e interesante. Para mí, el plan Universidad en Casa ha sido de aprendizaje desde el primer momento que me estaba volviendo como loca, con tantas cosas juntas, pero que progresivamente me ha permitido no solo, sino también aprender a administrar los tiempos. Los tiempos, porque justamente la idea es que podamos acompañar a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes se sientan acompañados. Le doy la palabra a la profe María Alejandra Portillo. Cierro mi micrófono, profe, toda oída. Hola, buenos días a todos y todas. Les habla la profesora María Alejandra Portillo. Bueno, en relación al documento orientador, bueno, primero quiero señalar que es un documento que desde el punto de vista, digamos, visual, está muy bien organizado, quiero decir. Creo que los iconos están claros, la información está clara. Creo que gente como Juan Carlos, al darle la lectura, puede, digamos, identificar que son, digamos, de interés para revisar lo de las plataformas, justamente, y creo que son significativos. El documento, pregunto, consulto, no debe ser, digamos, sino un documento de carácter. ¿En qué sentido? Esto es un documento orientador de fase inicial. En la medida que nosotros hemos venido desarrollando la experiencia en este nuevo escenario, nosotros hemos venido, como lo han indicado las personas que me han precedido, hemos venido aprendiendo, nos hemos venido, digamos, asumiendo todas las experiencias y comenzando los procesos de sistematización. Por eso digo que este documento orientador debiera ser un primer y al ministerio entrega de varias que debe ser pensionado por la experiencia de las universidades. Una de las cosas a las cuales nosotros, antes de comenzar el 2022, y creo que un consejo académico, que claro, un consejo académico de lo que se está viendo en los diferentes programas de formación, se nos convocó a la realización de colectivos académicos. Esos colectivos académicos, que por cierto están en ese documento orientador, justamente tenía como espacios, por ejemplo, de formación, pero también rescate de Juan Carlos. Es decir, necesitaríamos un espacio, una agencia. Generalmente cuando uno hace cursos online, hay un espacio en el cual tú no estás en interacción con los estudiantes, con los pares,
debatiendo, discutiendo de los elementos de planificación, de, por ejemplo, evaluando las diferentes plataformas o evaluando, por ejemplo, estrategias que se van combinando. Yo creo que uno de los aprendizajes que debe también estar allí, como a partir de los colectivos, pero creo que debe ser a materia, digamos, que se está dando de las universidades, porque además de un enunciado de diferentes posibilidades, bueno, tengo presa, catálogo, es decir, ahí tiene que haber un trasfondo sustantivo de la práctica. Eso haría un valor, un plus a este documento. Creo que lo convertiría también en algo permeable. Son escenarios pues, de intercambio permanente, sería una posibilidad, sería una oportunidad para el debate, para el aprendizaje desde los colectivos y para que justamente a través de eso nosotros podamos traducir, materializar los esfuerzos y estos aprendizajes. Celebro el documento, creo que nos está brindando, nos está dando ideas que el sustantivo, en la primera fase tenga otras entregas en donde puede materializarse cómo se ha venido construyendo la experiencia. Y lo digo porque en la medida que van dando ideas, es decir, esas ideas están en permanente y creo que también, gracias. Profe María Alejandra, se le fue su audio. Ya, listo, había terminado la intervención, María. O sea, con lo que al final quise pues cerrar la propuesta. Ok. ¿Algún otro profe quiere tomar el derecho de palabra? Tenemos por acá al profe Orlando García, que es de Mérida, pero el profe tiene problemas con su micrófono. Tenemos la profe Francia Arguinzone. Profe, bienvenida, puede tomar su derecho de palabra porque le toca doble, como directora de estudios avanzados y como profesora de pregrado. Palabra. Profe Julio Parada, tiene el derecho de palabra. Hilda, que la vi por acá, que también a la profe Gloria nos escribe por acá que no tiene un buen audio de salida. Saludos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Francia, adelante. Voy a utilizar el espacio de Hilda, de la profesora Hilda Piña, para agradecer primero, buenos días, contenta de esta actividad, que se esté llevando a cabo esta actividad de consulta y de aportes para lo que es el documento emanado por el Ministerio de Educación, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Celebro siempre estos espacios de encuentro propiciados por el CSIC y su directora estrella, la profesora María Figueredo. Respecto al documento, puedo decir que es un documento bien estructurado, que además viene en un momento para orientarnos, ¿no? Porque esta pandemia nos agarró a todos con mucha incertidumbre, mucha sorpresa y, por supuesto, la capacidad creativa de todos los docentes comprometidos con esta patria pudo hacer que este semestre 2021 se pudiera llevar a cabo con mucho esfuerzo, en muchos casos de profesores con muchas limitaciones, pero con mucho amor, con mucha voluntad y sobre todo con mucho compromiso.
Entonces, el que redacten un documento orientador, tomando en cuenta las experiencias que hemos tenido, todo este proceso que hemos vivido de adaptación a una modalidad que para nosotros es nueva, digo en la Universidad Bolivariana de Venezuela, porque en otras universidades ya se llevaba a cabo, pero que para nosotros es nueva y que además, bueno, nos ha hecho reflexionar mucho sobre nuestras prácticas, es algo positivo y muy valioso. Al leer el documento, bueno, me alegré mucho porque siempre vamos a estar bien representados en el CSIC. Los aportes que se hicieron por parte de los profesores para aquellos boletines del Plan Universidad en Casa fueron tomados en cuenta y son una referencia, constituyen una referencia para todos desde la experiencia docente que vivimos que vimos todos los profesores. Y allí, bueno, tenemos artículos importantes, bonitos, como el de la profesora María y como el de otros profesores de aquí de la Universidad Bolivariana, que no dudaron en aportar sus experiencias, sus reflexiones sobre esa experiencia que estábamos viviendo. Entonces, este documento orientador, que siempre es perfectible, que siempre tiene que servirnos para seguir innovando, para seguir pensando y para seguir reflexionando sobre nuestras prácticas, llega en un momento justo, adecuado, para seguir mejorando nuestras prácticas docentes en este tiempo de pandemia, hasta que dure, pues, mientras dure, y que, bueno, que nos permita, pues, ver otras visiones y tener referencias para mejorar, para dar a nuestros estudiantes lo mejor de nosotros a través de las distintas plataformas, a través de las distintas redes que muchos incluso estamos apenas conociendo. Entonces, bueno, agradezco a la profesora María por este espacio de encuentro que siempre es positivo, que siempre es nutritivo, y la invitación a que sigamos aportando desde nuestras experiencias a este proceso complejo, en pleno bloqueo, pero que nos ha enseñado mucho, que nos ha dejado muchos aprendizajes como docentes, como personas, como seres humanos, como compañeros de trabajo, porque la solidaridad ha imperado y bueno, hemos visto las muestras amorosas y solidarias de nuestros compañeros de trabajo que de repente dominan algún tema más que nosotros en cuestiones de redes, en cuestiones de educación a distancia, y no han tenido mezquindad en aportarlos, en crear incluso algunos videos, algunos manuales para orientarnos en esta etapa de la educación a distancia. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias a todos y sigamos adelante, que estamos venciendo. Gracias, profe Francis, por sus palabras y por su intervención. Y realmente celebro el espacio doblemente porque es un espacio donde podemos compartir las experiencias, porque se trata de eso, que a partir de este documento orientador, desde el centro de estudio podamos hacer aportes valiosos para enriquecerlo y hacer, pues, que sea un documento, como bien dice, un documento orientador, teórico, que nos dé luces, y sabemos que es un documento que ha emergido de la construcción colectiva de las experiencias vividas durante toda esta pandemia que nos tomó a todos por sorpresa y, como que decimos, puso patas arriba nuestros encuentros frontales. Sin embargo, sigo insistiendo que ha sido de aprendizaje permanente. Es un aprendizaje también para nosotros como profesores que nos hemos acercado, y el profe decía hace rato que difería de algo que conversábamos temprano conmigo, porque yo decía que me declaro analfabeta tecnológica y que he ido en este proceso aprendiendo a usar algunas herramientas. Y que así como yo, habrá muchos profesores que también necesitan
un proceso de formación, pero yo le decía a él, no un proceso de formación tan teórico, no significa que la teoría no sea importante, pero que vaya acompañada a la par de esa parte práctica. Y en esa socialización yo les decía que en el marco de esa búsqueda de haciendo curso por aquí, curso por allá, y esto descubría, y era algo que yo le planteaba al profe, que cuando en el internet nos ofrecían algo gratis, eso gratuito no era nada gratis, porque al final cuando quería publicar o hacer uso de lo que había diseñado, me exigía o colocar la tarjeta de crédito o permitirle el acceso a todos mis contactos, y que en el marco de este proceso de aprendizaje aprendí la diferencia entre la utilización del software libre y los paquetes que me dicen que son gratis. Pero eso lo aprendí a golpes y porrazos, porque muchas veces cuando ya estaba el trabajo listo, ni lo podía guardar, ni lo podía, ningún mecanismo me permitía poder guardar el producto que había realizado en esa búsqueda. Antes de continuar, voy a leer por acá lo que dice el profesor Orlando García, que dice que en la página 12 del documento sobre la dimensión pedagógica didáctica se señala la necesidad de identificar las condiciones y oportunidades que brinda la institución para llevar adelante el proceso formativo. En este sentido, es importante que la Dirección de Informática asuma su rol de acompañante al docente en dicho proceso, es decir, generar una llave entre docentes y trabajadores administrativos a efecto de garantizar procesos más eficientes. Por ejemplo, él dice allí que en este momento él se encuentra en la UVB en Mérida. Se encuentra en la UVB porque en su casa no tiene las condiciones, pero en la UVB tampoco cuenta con las herramientas y está consciente pues de todas las dificultades que tenemos en el marco de la guerra. El profesor José Miguel Aular de Cojedes, él nos dice con respecto a lo que indica el documento, es fundamental en cuanto a la necesidad de que los docentes seamos promotores de experiencias de aprendizaje vinculadas al contexto propio del estudiante. Yo agregaría al contexto propio de la universidad dentro de la dinámica local, ya que esto vendría a impulsar la territorialidad desde la educación. Para ello, las actividades docentes deben estar enfocadas en ello. En mi caso, plantea él, 2021 me permitió generar diversas estrategias para que la evaluación permita al estudiante reflexionar su realidad de manera más concreta y no discursiva. Entonces vemos acá por el chat a los compañeros que no tienen micrófono han logrado escribir por acá. Julio por acá destaca que el que no esté interviniendo, por favor cierre el micrófono porque hay mucho feedback. La profe creo que Fancy tiene abierto el micrófono de sí, justamente es el micrófono de Hilda el que está abierto. La profe María Alejandra Portillo dice que sugiere que el documento puede tener un carácter permeable de forma que pueda pensarse en varias entregas para tensionar las diferentes experiencias de UVB y otras universidades, desde los colectivos de planificación e investigación. Sobre esto último debemos incorporar más a los procesos, la investigación a nivel general y la interacción entre los docentes. Justamente desde estos espacios buscamos que realmente abrir desde el CECI, hemos estado tratando de generar estos espacios de encuentro, de estos espacios que realmente nosotros podamos conocer la realidad a nivel nacional y hemos logrado pues intervenciones. Por ejemplo, tenemos al profe
José Miguel, que es de Cogede, tenemos al profe Orlando, que es de Mérida, tenemos a la profe Berky García, que es de Monaga, y estamos nosotros, que somos del eje Cacique Guaycaipuro. Entonces, esto nos permite realmente este diálogo, porque realmente nos permite estos diálogos. El profe Orlando coloca acá que en base a lo indicado en la página 14, es necesario que los docentes dentro del CECI direccionemos una de nuestras actividades en los futuros PIDA para la realización de guías, rutas de aprendizaje, materiales instruccionales, recursos educativos impresos y audiovisuales y que puedan ser presentados por el CECI en forma de cuadernillo digital. Bienvenido, profe, y celebro esa idea porque realmente eso nos permite apoyar a nuestros estudiantes haciendo uso de diferentes herramientas. No sé si alguien más quiere el derecho de palabra antes que yo me la agarre para mí sola. Está abierto el derecho de palabra. Si alguien más de los que está presente quiere hacer alguna intervención. Si no, le doy continuidad a mi disertación. ¿Alguien más quiere el derecho de palabra? El profe Juan Carlos hacía unas acotaciones en relación al documento y que justamente eso nos lo va a permitir enriquecerlo, que tiene que ver con lo multimodal. Él hacía una observación allí y solicitaba pues que si la categoría multimodal es propio o ha emergido de este trabajo que hemos hecho, es importante allí conceptualizarla y poner la fuente. Si la fuente ha sido producto de todas estas experiencias que hemos vivido, donde cada uno ha hecho aporte, es importantísimo, pues como documento orientador, está en la fuente. Fíjense, haciendo la revisión del documento, y lo comentaba con el profe Juan Carlos, desde el CECI hay varios núcleos que trabajan la parte tecnológica, y yo le decía y le insistía en mi analfabetismo tecnológico, y le explicaba, hay unas herramientas ahí valiosas que no necesitan de que tengamos equipos sofisticados, pero no lo sabemos utilizar. Entonces yo le decía al profe que sería bueno planificar desde el CECI una serie de talleres, o sea, prácticos, acompañados por supuesto de su dosis teórica, que nos permita empoderarnos realmente para hacer uso de las herramientas. Yo le decía a él que yo había hecho un curso y había montado mi aula espectacular, porque para mí estaba espectacular, en la plataforma Moodle, pero ¿qué descubro cuando hago el diagnóstico de los estudiantes que tengo en este semestre, sobre todo innovaciones educativas? Que no todos tienen acceso a Internet de manera permanente y que no todos podían accesar al espacio virtual. Y le preguntaba al profe, porque siempre le pregunto para que me asesore en eso, cómo podía, porque claro, dentro de mi planificación estaba la creación de wikis, la creación de un glosario categorial, y que eso tenía que ser una construcción colectiva, pero esa construcción colectiva, por supuesto, en la plataforma del aula, permitía esa construcción conjunta donde nos íbamos a entreleer a medida que se generaba la producción. Pero esto me obliga a migrar al uso del correo porque es lo que la mayoría tiene. Y le preguntaba por una herramienta que me permitiera esa construcción. Bueno, descubrí, porque esos son descubrimientos, por eso digo que es de aprendizaje permanente, que a veces no lo hacemos por temor a dañar las cosas. Conseguí que en Gmail, quizás en Yandel lo tenga, que en Gmail hay un espacio que permite compartir documentos y que ese documento puede construirse de manera colectiva. Pero si yo no lo sé manejar, si yo no lo sé utilizar, no voy a sacarle el mayor provecho. En el documento orientador, yo tuve la oportunidad de leerlo antes de que saliera. Hice algunas acotaciones allí que había en cerebro, que fue bien diseñado, porque es bien amigable, realmente provocar leerlo, y se lee de una manera bastante sencilla, porque se ve bastante amigable y se lee de una manera bien sencilla.
como documento orientador, y lo decía María Alejandra, vivimos un primer momento, surgieron estas orientaciones. Este segundo momento, que ya estamos pensando en cómo desde la universidad, que yo creo que era una deuda que teníamos y que podemos ir subsanando en la medida que nos vamos formando, porque si no tenemos la formación, es mentira que nosotros como docentes también vamos a poder optimizar los procesos. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo virtual? O sea, nosotros como universidad, ¿cuáles son esos programas que podemos ofertar a nivel internacional desde las plataformas virtuales? Pero eso demanda, ciertamente, que los profesores tengamos un nivel de formación. Desde la Dirección de Producción y Recreación de Saberes se ha hecho una propuesta de esta naturaleza, de formarnos, de constituir estos equipos de trabajo para poder hacer un diseño que nos permita colocar realmente de manera virtual algunos programas. Le decía yo al profe Juan Carlos, quien es el que me acompaña en la parte tecnológica, que realmente yo digo que el conocimiento de él es un conocimiento abierto, es abierto porque está a la orden y a la disposición de todo lo que lo necesitamos, organizarnos como centro y en función de este documento orientador que nos dan allí algunas herramientas, hacer esa clasificación de estas herramientas y formarnos a todos los profesores de que lo podamos usar y que no demanda de equipos tan sofisticados para nosotros tener acceso. Aprendimos, porque yo les decía también al profe, que en el marco de esta experiencia uno descubre que hay, por ejemplo, en las redes sociales, decimos, los estudiantes son de la era tecnológica, pero resulta ser y acontece que ellos no saben manejar las herramientas con fines educativos, sino con fines nada más sociales. Y entonces, ¿cómo potenciamos esto de que realmente estas herramientas las podamos utilizar con fines educativos como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Y desde esta experiencia, por eso yo les decía, hablo desde la experiencia como profesora, que me correspondió acompañar 7 cursos el semestre pasado, por eso hablaba que al principio estaba como media loca, porque eso demandaba la atención durante toda la semana, durante todas las horas. Porque cómo no atender a un estudiante que te escribe para aclarar una duda, o cómo no atender a un estudiante que cuando te manda el mensaje te dice, profe, le estoy escribiendo en este momento porque no tenía conexión, ¿no? Que por eso insistía en que trabajar desde la distancia demanda acompañamiento tutorial. Es más tutoriado que de otra naturaleza. Por eso cuando el profe plantea, el profe Orlando planteaba por allí en algunas de sus intervenciones, al profe José Miguel también, que hemos cambiado nuestro rol, es porque nosotros desde la virtualidad tenemos la responsabilidad de impulsar procesos de aprendizaje significativos. ¿Qué de importancia tiene lo que estamos estudiando en el marco de este contexto, en el marco de estos procesos formativos? Porque hay otro elemento que lo he conversado con varias personas, que tiene que ver cómo es que nosotros, a través del plan Universidad en Casa, logramos articularnos con el otro plan, que es el programa Cada Familia una Escuela, ¿no? Para potenciar, porque se trata de potenciar el territorio, cómo vamos hacia la comunalidad educativa, a lo territorial, porque cuando vemos las experiencias y cuando hablamos de lo multimodal, nosotros podemos ver en el marco del desarrollo, no solamente del plan Universidad en Casa, sino también en el marco del plan Cada Familia una Escuela, el desarrollo de cualquier cantidad de estrategias didácticas para llegar a los estudiantes. Y en una intervención que hacía en estos días, uno de los eventos, yo preguntaba, y me reía muchísimo luego de eso, porque yo hice la pregunta si nosotros teníamos alguna valoración sobre qué opinaba la familia sobre el desarrollo de estos programas.
Y entonces, claro, los que intervenían todos se escudaron de repente en que su nivel de ejercicio como profesional era a nivel universitario, pero hay que valorar también eso. Por eso que cuando María Alejandra habla de investigaciones, entonces también cómo es que nosotros en el marco del CESI desarrollamos procesos de investigaciones que nos permitan hacer aportes significativos. Yo llamo la construcción de una nueva gramática pedagógica con sabor venezolano, nuestro americano, producto de todas estas experiencias, porque es producto de todas las experiencias que hemos vivido. Entonces, para yo cerrar mi intervención, yo le pido al profe Juan Carlos públicamente que organicemos unos talleres, profe, por supuesto tiene su parte teórica, porque se trataba de lo que usted planteaba al principio de su intervención, que era lo del comandante Chávez. ¿Cómo es que nosotros vamos a ir a una soberanía tecnológica si nosotros seguimos haciendo uso de herramientas privativas, ¿no? Entonces, la invitación, profe Juan, es un poco, Juan Carlos, es a que realmente podamos organizar y estas herramientas, María Alejandra pone por ahí, sí, estas herramientas que son de fácil, que no necesitan mayores complejidad, nosotros podamos empoderarnos de ellas. La profe María Alejandra tiene el derecho de palabra. Bueno, rápidamente para darle la palabra al profesor Juan Carlos. Hay descubierto, porque además yo también necesito de la que ha sido durante este año, muchos descubrimientos porque se tenía poco manejo de la tecnología dentro del espacio educativo, ¿no? De esta forma nueva de interacción. Entonces, he descubierto que dentro de las estrategias que nosotros debemos desarrollar, hay un elemento importante que tiene que ver con la imagen. Cuando nosotros estamos en una clase regular, nosotros tenemos otro tiempo y vamos a tener otros encuentros. Yo creo que he descubierto qué pasa si nosotros en una de las sesiones exponemos de una forma que diga así el documento orientador visuales que ¿no? Nosotros la imagen como un recurso que nos va a permitir la mayor facilidad, digamos, el mayor alcance para que nosotros podamos transmitir esa información que para nosotros es importante. Y ahí justamente los retos de nosotros ahora hacemos videos, cómo hacemos los videos, cómo manejamos el tema de la imagen y cosas que sugieren. Yo creo que desde el punto de vista de la formación debemos hacer una reflexión sobre el uso del tiempo. Yo recuerdo, María, que lo conversé contigo. En la medida que nosotros hemos venido descubriendo cosas, hemos la planificación del tiempo. Sin embargo, creo que, incluyéndome, estoy cansada, estoy para poder hacer que esto funcione mejor, para poder administrar más el tiempo, y creo que eso tiene mucho que ver con que nosotros, que estábamos acostumbrados a otra forma de entender el tiempo, en el contexto, digamos, de la realidad, nos cambian en este momento el escenario al tener un que es que además es importante de la universidad, la investigación, partes, cuáles son los efectos del trabajo en nosotros como docentes, además de las estrategias, además del uso del tiempo. Creo que es importante desde el CSIC avanzar. ¿Qué pasa con el teletrabajo y la familia? ¿Qué pasa con el teletrabajo y el tiempo del docente, de la docente? ¿Cómo nosotros hacemos? ¿Por qué? Porque el teletrabajo, si nosotros no lo hacemos bien, puede ser otro recurso, otra herramienta del capitalismo para la superexplotación. Aunado al tema de no tener acceso a Internet, por ejemplo, que lo tenemos en las regiones y también en Caracas, que el estrés que produce, bueno, se me fue la luz, el profesor nos dice, es el tema del coronavirus, que no debemos dejar siempre enfocarnos
desde el punto de vista crítico y el teletrabajo, no tenemos que darle, digamos, esa análisis, porque, repito, puede ser una herramienta igual lista para la explotación. Gracias. Terminé la intervención. Gracias, profesora María Alejandra, por sus aportes, y tiene que ver pues con este proceso de investigación, porque es eso, o sea, cómo es que migramos hacia el teletrabajo y todo lo que ello significa y representa, no solo para uno como docente, sino también para la familia, la cantidad de horas que invertimos en el trabajo a través de la virtualidad, a través de este medio. El profe Juan Carlos pone por allí, el profe Julio Parada, dice: buenísimo, profe Figueredo, le tomo la palabra y ofrezco mis conocimientos rudimentarios de YouTube adquiridos a raíz del montaje del canal de la Cátedra Libre de Artesanía Alfredo Almeida, al cual nos invita a visitar y nos coloca por allí en el chat su dirección. Otro elemento importante para cerrar, para darle el derecho de palabra y dejar amarrados compromisos con el profe Juan Carlos y cerrando el espacio, tiene que ver que los invito a leer los artículos, como decía la profe Francia Arquinzones, que son experiencias de diferentes universidades que logramos plasmar en un momento que nos hicieron una convocatoria a que nos atreviéramos a escribir sobre lo que estamos viviendo. Los invito a leer mi artículo, es bien lindo, es bien bello, desde esa esperanza, desde lo que ha significado todo un proceso de aprendizaje, porque vuelvo a insistir, para cada uno de nosotros, migrar a la distancia ha representado procesos de aprendizaje significativos. Profe Juan Carlos, y cerramos con la intervención del profe Juan Carlos. Gracias, profe. Bienvenida a la propuesta que usted hace. Bueno, con mucho gusto compartir pues, ese espacio, pero abro la solicitud que usted hace a todos los núcleos del CSIC, todos los núcleos de investigación del CSIC que tengan algún aporte en esta área, pues que nos organicemos a través del grupo de voceros para proponer temas. Hagamos un temario y bueno, hacemos una suerte de preparar un contenido para abrirlo a los miembros del CSIC. No, bienvenido, profe, y bueno, con mucho gusto se hará el esfuerzo y espero no estar solo en este espacio, contar con el profesor Julio y con todos los que se quieran sumar y que tengan una experiencia que puedan compartir. Y bueno, quizás es propicio el momento para invitarnos a todos, aunque no lo estén solicitando, a escribir nuestra experiencia. Y esa experiencia, nuestra experiencia de la universidad en casa, oye, lo publicamos en nuestro portal y eso es contenido que nosotros estamos generando y es nuevamente, cada vez que nosotros nos comunicamos y escribimos, lo que buscamos es influenciar en el otro, en la otra. Para eso nos comunicamos y entonces en esa influencia también nosotros también transformamos. Entonces, bueno, tratar de transformar la realidad y llevarla a un espacio más abierto, más libre, más solidario, más sensible, que es lo que todos y todas estamos buscando acá. Bueno, profe, estoy a la orden. Bueno, profe, no terminé de escuchar su intervención porque el internet me sacó y me devolvió nuevamente. Bueno, celebro este espacio y realmente gracias por haber participado, gracias por haberse dado este tiempo para escucharnos, para entreleer estas experiencias. Organizaré con el profe Juan Carlos estos talleres de inducción para aprender a manejar las herramientas, porque considero que son de suma importancia para nosotros en estos momentos.
Gracias, nos estamos hablando, nos estamos leyendo. Recuerden la importancia de que estamos cerrando el proceso del plan de formación docente y que estamos a pocos días de cerrar. Saludo al profe Orlando García de Mérida, al profe José Miguel de Ojede, a la compañera Berky García de Monaga, a la profe Maribel Jiménez de Falcón, y a todo, a María Portillo, al profe Juan Carlos, a Ninoca Mendoza, a la profe Francia, a la profe Katia, a todos un gran abrazo y feliz tarde. Gracias por haberse tomado este tiempo y recuerden enviar a Hilda, y gracias por enviarme las informaciones vía correo para sistematizar como centro cuál es nuestra percepción y nuestros aportes para enriquecer este documento orientador. Feliz tarde y nos estamos hablando. Gracias.